quiero siempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por teu amor. Мой Господь, Ты вечный, Ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только Ты. Ничто не отучит меня от любви Твоей, только Ты, Господь, Спаситель мой. Som
afirma en la misma ley de Moisés que el que encubre al culpable, ambos eran culpables delante de Dios y ambos debían de morir en la ley de Moisés. O sea que si usted conoce, de acuerdo a la ley de Moisés, si conocía que alguien había cometido una falta grave, usted lo vio, pero no lo dijo, sino que cayó. Cuando esa persona era descubierta y se descubría que alguien lo cubrió, tanto el que cometió la falta como el que le encubrió debían de morir, porque ambos eran culpables. O sea que aquí la enorme responsabilidad, porque muchos dicen, no denuncies, déjalo, que Dios se encargue de ellos, ¿okay? Que Dios se encargue de ellos y que Dios lo arreglará. Pero la pregunta es entonces, un pastor de Washington, D.C., este pastor de sana doctrina, por cierto, pero empezó a juntarse con esta gente de los G12 y con los famosos apóstoles de la prosperidad. Y bien dice el apóstol San Pablo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y lo que yo he dicho siempre en la primera parte y en la segunda parte del G12, la verdad oculta, es: salga de esas iglesias lo más pronto posible, porque si usted no sale terminará creyendo, y no solamente terminará creyendo, sino que terminará bautizado por el espíritu del anticristo. Entonces la palabra es contundente, de manera que cuando este pastor, yo le advertí, sal de ese movimiento, no te juntes con esa gente, pero no hizo caso. Y un día, evidentemente ya afectado, ya dañado, me llamó por teléfono y me dijo: yo necesito decirle algo a usted. Yo le dije: lo escucho. Y me dijo: yo creo que es antiético que usted esté denunciando públicamente a estos siervos del Señor, porque aunque sean falsos, usted no debe de denunciarlo, sino que debe de dejarlo que el Señor se encargue de ello. Me dijo él en esa manera, porque es antiético. Yo le dije: bueno, para comenzar, la ética no va con la Biblia, porque ustedes saben lo que significa la palabra ética. La palabra ética viene del griego y viene de la palabra ethos. Se hizo muy popular por varios de los filósofos de aquella época, en especial Plutón. La palabra ética o ethos significa taparse la boca o callar la boca. Pregunto, ¿es eso lo que dice la Biblia de sus predicadores? ¿Debemos de callar? Bueno, veamos, le dije yo a este pastor, veamos lo que dice la Biblia. Le dije: Ezequiel, en el capítulo 3, Ezequiel dice que si tú vieres al justo que va por mal camino, pero tú no advirtieres al justo que va por mal camino, él morirá y dará cuenta de su muerte, pero su sangre yo la demandaré de ti, porque conociendo tú que él iba por camino equivocado, tú no le advertiste. Ahí está la clave. Es deber de nosotros denunciar cuando están desviando a nuestros fieles, cuando están desviando a nuestros justos del camino de la verdad, cuando están llevándolos por falsas doctrinas. Y si nosotros descubrimos que están arrastrando a muchos de nuestros fieles por falsa doctrina, pero nosotros nos callamos, guardamos silencio y nos escondemos detrás del púlpito con el pretexto que se encargue Dios de ello, pero yo me escondo detrás del púlpito, entonces el día del juicio final yo tendré graves problemas delante de Dios, porque Apocalipsis capítulo 21 dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y cuando el Señor está diciendo la palabra cobarde, no está hablando de los inconversos. Es Apocalipsis 21, está hablando de aquellos que se decían ser pero que no lo eran, de aquellos que tenían el ropaje de superministros del Señor, pero que no eran superministros del Señor. Entonces de ellos se está hablando. El mundo está lleno de cobardes, ya sabemos, el mundo está lleno de todo: cobardes, malignos, asesinos, criminales, ladrones, de todo. Así que ¿qué caso tuviera que la Biblia dijera:
pero los cobardes, sí, todo el mundo sabe que el mundo tiene de todo. Así es que el pasaje está hablando de aquellos que conociendo la verdad, no proclaman esa verdad. Así es que ahí está la clave para entrar en esto. Entonces es vital que nosotros denunciemos, como lo dijo el hermano del Señor llamado Judas. También es necesario, conviene que denunciemos estas cosas directamente en defensa de nuestros principios doctrinales. Sin lugar a duda, estamos pasando momentos trascendentales. Y si vamos a hacer el día de mañana y domingo, cuando íbamos a tocar las señales. Si hay una época que estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia, mi hermano, es esta. El tiempo se llegó. De hecho, de este domingo en 8 días estoy en una iglesia en Houston. Ya se están preparando porque la última vez que fuimos a grabar los temas del nuevo orden mundial y la verdad, el profeta Joel y el fin del mundo y el 2012, tuvieron una asistencia arriba de 2.800 personas cuando la iglesia es capacitada solo para 1.500 personas. Así es que hay hambre, la gente quiere oír palabra, quiere escuchar qué está pasando. Pero apenas llevamos 2 meses, vamos para el tercer mes de este año 2010 y santo Dios lo que está pasando. La pregunta es, ¿qué no está pasando? El mundo está temblando como nunca antes en la historia. Está temblando. Hay varias razones, y eso lo vamos a tocar mañana ya que entramos en señales y todo, hay cosas tremendas. Y por supuesto, lo he venido diciendo, para los que viven en California, vale más que estén bien agarraditos, sobre todo en este momento, sobre todo cuando se sabe que el eje giratorio ha sido desviado y que la cosa está pero caliente. Así es que vale más estar bien agarraditos en este momento. Y vale más tener a la familia bien metida en el Señor. Porque esto está como decía el corito que cantaban hace muchos años nuestros hermanos. Esos coros lindos, preciosos, que no eran tan súper intelectuales como los que sacan hoy los artistas cristianos. Y digo artistas cristianos porque realmente muchos de ellos no son cristianos, son artistas que se han enriquecido a través del bolsillo de ustedes. Digo de ustedes porque yo no los compro los discos de ellos, pero ustedes sí. Y yo no pago para ir a ver los conciertos de ellos. Así es que música de ellos súper intelectuales, bonito. La musiquita de antes, los cantos de antes no eran tan intelectuales, pero hasta hoy en día no los olvidamos. Eran sencillos, pero llegaban al corazón. ¿Quién no puede recordar cuando se canta con aquel órgano cuán grande es Él? Y se empieza a cantar en una forma tan solemne y aquello que produce cuán grande es Él no lo produce ninguna de las canciones cristianas modernas de hoy en día. Cuán grande es Él y tanto que podíamos recordar como sublime Dios y podríamos hablar de tantas cosas lindas de los cantos. Y había un canto que cantaban nuestros hermanos que se llamaba "Esta iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el Señor". Eso está cerquita, sumamente cerca, para pasar, muy cerca, muy cerca. Hoy esto se llegó, hoy ya se llegó. Es que aquí ya no es paquete, hoy se llegó. Y hoy no solo somos nosotros los predicadores, los pocos que estamos, porque muchísimos se están escondiendo detrás del púlpito. No quieren hablar por la comodidad económica, porque no quieren molestar, o porque moralmente están tan comprometidos con el mundo que moralmente no pueden hablar sobre estos temas, porque están muy comprometidos con el mundo. Así es que sé que son muy pocos, pero de esos pocos que hemos quedado en todo el mundo, hemos venido anunciando con insistencia la venida de Cristo y en algunos momentos nos habíamos sentido como Juanes Bautista, solo en el desierto. Pero en este momento Dios ha unido hasta la boca de los cuervos. Digo cuervos. Recuerde que cuervo es uno de los animales inmundos para el pueblo de Israel, pero que hubo una época en que Dios utilizó a los cuervos para alimentar
a su pueblo. ¿Se acuerdan? Allá en el desierto, el profeta Elías. Así es que en este momento Dios ha levantado cuervos. ¿Qué quiere decir cuervo? Gente que no conoce a Dios, pero que son altamente creíbles, o sea, de una reputación grande. Estamos hablando de los científicos. Hoy se nos han unido los científicos, y los científicos también están pegando el grito y están diciendo que el fin llegó. Ese fue el mensaje de 4.500 científicos en la cumbre de Copenhague el 18 de diciembre pasado, el año pasado. 4.500 científicos pegaron el grito y dijeron: señores, el fin ya llegó. Tremendo. Ahora, aunque mañana ya entramos en todas las señales y todo, sin ninguna duda, la señal más grande para la iglesia, para la iglesia, no para el mundo ya vamos a ver mañana, para la iglesia, la señal más grande para la iglesia es la apostasía. Pablo fue clarísimo cuando dijo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3, y con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestra forma de pensar, ni por espíritu ni por palabra, en el sentido que el día del Señor está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Qué tremendo. Pablo dice que no nos dejemos mover, que seamos cristianos sólidos, que seamos cristianos firmes, que seamos cristianos no movedizos, no cristianos movedizos, no cristianos movidos por toda clase de viento o de corriente, que es lo que más abunda hoy en día. Todos están inventando sus nuevas corrientes y están jalando para allá y para acá, para allá y para acá, como una piñata, jalándose a los miembros para acá, que 3 meses aquí, otros 3 meses para allá, otros 3 meses para acá y otros 3 meses para allá. Y los pobres hijos de esos cristianos ya van a terminar ni creyendo en Dios, porque ya no saben en qué iglesia creer, porque cada 3 meses sus papás están cambiando de iglesia. Y ante eso, el apóstol San Pablo fue contundente en decir: no se dejen mover de vuestra forma de pensar, ni por espíritu ni por palabra, de que el día del Señor está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa apostasía que estamos viendo. Y sin lugar a duda, uno de los movimientos de apostasía más fuertes que se nos ha introducido, han sido 2 movimientos paralelos. Primero surgió uno, tenía que surgir ese primero para darle lugar a la otra. Ellos fueron una plataforma para darle lugar al otro. El primero de ellos fue que desde los 90 nos empezaron a preparar la plataforma para levantar una multitud de superlíderes, a quienes trataron de presentarnos a nuestra iglesia como líderes de la más alta jerarquía, como intocables, como pequeños papas, superlíderes, a los cuales hicieron toda una estrategia publicitaria, radio, televisión, manipularon todititititito los medios cristianos evangélicos nuestros para hacerle la plataforma y hacerlos ver ante nuestro pueblo evangélico como que estos hombres eran los pequeños papas, los nuevos iluminados, los nuevos ungidos, los nuevos escogidos de Dios para el último y más grande avivamiento. Estos nuevos hombres empezaron a denominarlos los nuevos apóstoles y los nuevos profetas. Y empezó a crecer esa idea de los nuevos apóstoles, la nueva corriente apostólica, a quienes le llamaron restauración apostólica. Y allí, bajo esa restauración apostólica, vino el famoso movimiento también de profetas. Y se levantó esa corriente y empezó a crecer. Estos hombres, de la noche a la mañana, crecieron de una forma desproporcionada. Pastores que habían durado por casi 30 años levantar, tener un templo propio, un templecito bonito. Estos tipos en solo 10 años tienen templos hasta de $20 millones. Crecieron como la espuma, poder, dinero y todo. Ahora bien, ¿cómo surgen estos hombres? ¿Realmente estos hombres eran ungidos de Dios? ¿Eran hombres de unción? ¿Eran realmente estos hombres esos paladines escogidos por Dios para ser
lo que ellos le llaman que la postrera sería más grande que la primera, aunque es un pasaje fuera de contexto, porque el profeta Joel lo profetizó para la parte cruda de la gran tribulación a través de los 144,000 para el pueblo de Israel. Pero bueno, realmente son ellos estos hombres, esos hombres de la unción, esos hombres que ellos reclaman intocables, o sea que nadie puede cuestionarlos. Nadie puede hablar mal de ellos porque son los ungidos y no toquéis a mis ungidos. Y se escudaron bajo esa sotana, digamos así, o bajo esa investidura de unción y de intocable. Y como son los intocables, ellos pueden hacer lo que a ellos les da la gana porque ellos son intocables. Nadie los puede tocar. Quien se atreva a hablar de estos ungidos puede caer la maldición de Dios. Así es que ellos se pueden enriquecer, y así lo han hecho, se han enriquecido desproporcionadamente, y nadie de sus miembros puede cuestionarlo porque va a caer maldición sobre él. Y esa doctrina se nos metió tan profundamente a nuestra iglesia en estos momentos. Después de casi 20 años de que surgió esa doctrina, está bien compenetrada en nuestra iglesia hoy en día, bien compenetrada. Pero ¿de dónde vino esta doctrina? ¿Dónde salió esa idea? ¿Dónde salió estos superungidos? ¿Dónde salieron estos superes intocables? Por supuesto, dice un proverbio que yo escribí en mi libro Israel al filo de la profecía. Escribí un proverbio que dice: quienes descuidan la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. ¿De dónde vino? Catolicismo romano. ¿Quiénes son los papas? Los intocables. El papa es la persona infalible dentro del Vaticano. El Papa es, según ellos, la iglesia es el gobierno de Dios sobre la tierra. O sea, según ellos proclaman un gobierno teocrático. La iglesia católica es el gobierno de Dios sobre la tierra. Dios se comunica con el Papa con los cardenales con los obispos con los curas, y así va en jerarquía. La máxima jerarquía es el Papa. Después del Papa, abajo y abajo y abajo. Y como el Papa es la máxima jerarquía, el Papa es incuestionable. Nadie puede tocarlo. Ni un obispo ni un cardenal puede hablar mal del Papa porque instantáneamente pierde su puesto y todo su poder. Así que eso es catolicismo romano. Yo no sé qué diría Martín Lutero si estuviera viviendo en estos momentos y estuviera viendo la corriente apostólica. Yo pienso que Martín Lutero ya no estaría agarrando las 99 tesis y clavándolas en cada puerta de templo, sino que estaría con un látigo esperando a todos estos pastores a la salida. Porque recuerden que eso es lo que significaba también Martín Lutero, le decían el látigo, ¿va? Martín Lutero estaría en este momento denunciando que lo que estamos teniendo dentro de la iglesia evangélica no es otra cosa que una intromisión abierta y flagradamente de papismo dentro de la iglesia. Pero lo interesante es que una vez Jesús dijo: si ellos callan, las piedras hablarán. En Costa Rica, el año pasado se levantó un periodista respaldado por la cadena de televisión más poderosa de Costa Rica, canal número 1 secular. Y es una vergüenza que se haya levantado un periodista inconverso y que haya tenido que sacar estas cosas porque los líderes evangélicos no lo quisieron hacer. Lo que voy a poner a continuación como una parte de introducción es la primera parte de un reportaje de uno de los pseudos falsos profetas que en América Latina es idolatrado, incluyendo por el líder de este movimiento y de todo. Le llaman el apóstol de apóstoles, que ese es un título sumamente peligroso. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol de apóstoles solo puede ser el Señor Jesucristo. Este hombre le dicen el apóstol de apóstoles.
Los señores de Guatemala, los señores, este otro señor que viene hasta con guardaespaldas aquí a Los Ángeles, el de Florida, de origen hondureño, todos estos se le arrodillan. Esta señora que se autodenomina la profeta de los mexicanos, prácticamente se le arrodillan. Veamos una introducción de ello, para que después entremos en el tema de los encuentros. Veamos una introducción. Casi todos los pastores en nuestro país que profesan la teología de la prosperidad están relacionados o tienen vínculos con sus iglesias o sus ministerios empresariales. Están claros en su posición de estimular el pacto, la siembra, la cosecha, la honra y el diezmo como elemento principal para obtener bendición, prosperidad y la gracia de Dios. Esta es la iglesia Centro Cristiano de San José aquí en Tibás. También aquí funciona el Centro Mundial de Adoración y la Casa del Orador, además de una universidad apostólica donde se forman apóstoles, según los anuncios de sus páginas en internet. El líder de esta iglesia y este centro y la Universidad de la Palabra, como se anuncia, es el apóstol Ronnie Chávez, muy reconocido en este medio de la teología de la prosperidad y quien se considera como el apóstol de apóstoles en nuestro país. Es predicador internacional, anda por muchos países profetizando los mensajes que Dios le indica. Y supuestamente ninguna de estas prédicas es gratis. Piensen los que no creen. ¿Qué importa que piensen y digan los que no entienden y los que no conocen al Dios de gloria? Que digan lo que quieran, que piensen lo que quieran. Aleluya, nosotros sabemos que el diablo ya sabe, que nosotros sabemos que está derrotado. Dentro de las iglesias cristianas, Ronnie Chávez, quien según sus datos es de profesión productor de televisión, se considera en un nivel jerárquico superior, como dijimos, apóstol de apóstoles, y además es profeta, o sea que tiene contacto directo con Dios, quien le menciona las cosas que van a suceder en el futuro, para que Él las manifieste a sus seguidores. Cuando ministres la música, cuando cantes, cuando toques, aleluya, ángeles de Dios se moverán de una manera, trayendo liberación, cortando ataduras de hechicería, de brujería, quebrantando el poder del enemigo. La miseria caerá y la música y la letra vendrá tan profusamente, tan rápidamente, que te asombrarás, te asombrarás, te asombrarás, y a la gente le caerá un fuego del Espíritu Santo como ahora. El problema está en que a lo que ellos se refieren es que ellos dicen: nosotros somos los sucesores de los 12 apóstoles de Cristo. Por tanto, nosotros somos los líderes de la iglesia en Costa Rica. Una vez un señor, el señor Chávez, Ronnie Chávez, se dejó de ser una asamblea de pastores hasta que todos los pastores de Costa Rica doblen rodillas ante mí y me reconozcan como el apóstol de Costa Rica. Costa Rica no va a experimentar un avivamiento espiritual. Ronnie Chávez indica que él se inició en esto con un viaje directo al cielo, donde Dios lo iluminó para ser profeta. Sí, el Señor me dio un éxtasis, como habla el libro de los Hechos que tuvo Pedro, y fui llevado al cielo, y ahí Dios me mostró cómo se adora en los cielos. Una experiencia similar en la cual se me enseñaron principios de adoración, principios de alabanza, que luego coloqué en medio de nuestra iglesia. Escribí un libro y esa fue la llave que me abrió el mundo. Pero esta iglesia y su líder forman parte de esos que llaman sus críticos los representantes de la teología de la codicia, pues su discurso fundamental está en el crecimiento económico, en la entrega de dinero a la causa de Dios como una forma de redimir pecados, conseguir sanidad, que interpretan los escritos bíblicos para obtener sus objetivos, e incluso mencionan que Dios les habló en función de sus intereses, o sea, ponen a Dios de por medio. Por ejemplo, hay un pastor que vos entrevistaste que una vez dijo en su iglesia, dijo: el Señor me ha revelado que no debo recibir más salario. Ah, todo el mundo aplaudió. Pero el Señor me dijo que me lleve las ofrendas. Entonces uno se pone a pensar, hay algo raro aquí. Si este señor se está llevando dinero en efectivo, Tu voz será decreto. Donde quiera que hables a la piedra, saldrá el oro. Donde quiera que digas a la profundidad de la tierra, que suelte la riqueza, las perlas, los diamantes, la plata, el oro, saldrá a la superficie y Dios te va a bendecir porque tu corazón es noble. Mantente ahí y te serás bendecida, dice el Espíritu de Dios. Recibe ahora.
un chorro de predicciones a derecha y diestra y siniestra, sin un mensaje profético, es profecía falsa. Hay que buscar dónde está la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Si no, es adivinación, cosa prohibida en las Escrituras. Entonces, yo personalmente no tengo reparos en decir que abunden hoy los falsos profetas. Ronnie Chávez es vecino de San Isidro de Heredia. También es miembro de la Junta Directiva del Canal 23 Enlace, donde ha predicado a la par de insignes representantes de la prosperidad, como el mismo Jonás González, líder de Enlace Canal 23. También junto al pastor Cash Luna, ya muy reconocido por su prédica y por su crecimiento económico, motivo de crítica continua en la web y en otros escritos. Y Dios va a penetrar a través de las ondas y se les va a meter en los teléfonos y va a venir una cosecha sorprendente en un día. Es decir, como dice la palabra, nacerá una nación en un día y nos va a invadir una ola de milagros extraordinariamente gloriosa. Vas a tener muchos ciegos que van a recuperar la vista. Además es compañero de junta directiva en Enlace del apóstol de Oasis de Esperanza Raúl Vargas, además del vicepresidente de Enlace Hugo Solís, quien es líder de la Iglesia Centro Evangélico de Zapote. O sea, ellos están relacionados y sus iglesias son enormes con un crecimiento evidente. No, digamos, usted comienza a echar de ese aceite, ¿verdad? En todos los lugares donde usted comienza por llamar palabra. Mañana, el apóstol y profeta tiene un negocio bien montado. Según teólogos, cobra por dar cobertura espiritual, además de vender aceites y otros artículos para ungir personas, enfermos, casas y terrenos. Este movimiento preparó la plataforma, preparó el corazón de nuestro pueblo evangélico para luego introducir una doctrina que se introduciría sigilmente como la serpiente se desplaza sin hacer ruido. Y así se nos ha metido un movimiento doctrinal que en solo 10 años ya rompió el récord. Oiga bien, y usted se puede documentar, no me crea a mí, simplemente documéntese usted. En solo 10 años ya rompió el récord de más divisiones que todos los 2000 años atrás de la historia de la iglesia evangélica. En solo 10 años. Estamos hablando del movimiento G12 o gobierno de los 12. Iglesia que ha entrado, iglesia dividida. Familia que ha entrado, familia dividida. Concilio donde se ha metido, concilio dividido. En estos momentos no queda un solo concilio que en este momento en México, Centroamérica y Suramérica no esté sufriendo los estragos, incluyendo nuestros queridos hermanos bautistas y metodistas que se les consideraban bien fríos como el cono sur o como el polo norte, bien frío, aún a ellos se les ha metido y los ha despedazado también en México y Centro y Suramérica. Entonces, tiene que ser un movimiento demasiado fuerte como para que haya en solo 10 años penetrado, sacudido y desbaratado las simientes profundas de nuestra iglesia. La simiente profunda de nuestra iglesia. Ha hecho estragos, tanto que el año pasado fui a San Miguel El Salvador, para grabar estos 4 discos que se llama el surgimiento de la Trinidad Diabólica, y eso me lleva hasta la parte de la gran ramera, el pecado de la gran ramera. Esa ramera, esa prostituta de Apocalipsis 17, cometerá un pecado, según Apocalipsis 14 y 16, cometerá un pecado abominable. Y ahí lo empiezo a tocar en este tema de la gran ramera, porque dice la Biblia que cuando el ángel, uno de los 7 ángeles en el juicio de las 7 copas, se prepara a derramar la 7ª copa, cuando va a derramarla, dice
hace un alto, o sea, como que se le ordena, detente, hace un alto. Y dice Juan en ese momento, dice, y vino a la memoria del Señor. En otra traducción dice, y se acordó el Señor de la gran ramera. Y dijo el Señor, ahora démenle a ella el doble del cáliz de mi ira. ¿Qué clase de pecado va a cometer la gran ramera? Dicen los más grandes expositores, como para que Dios esté tan indignado en la gran tribulación. Tiene que ser un pecado eminentemente abominable el que va a cometer la gran ramera. Ahora bien, todos coinciden, Pastor César, que ese pecado no debería de darse en la gran tribulación. ¿Por qué ya no se tiene que dar en la gran tribulación? Porque ya no está la iglesia. ¿Qué caso tiene la apostasía en la gran tribulación? O en la parte cruel de la gran tribulación, si ya no está la iglesia. Así es que ese pecado tiene que darse antes que la iglesia sea arrebatada. Así es que la gran ramera iba a cometer un pecado. Y allí hemos analizado, bueno, fue la Inquisición. Bueno, la Inquisición fue catastrófica, terrorífica, mató 60 millones de evangélicos en 500 años, la gran ramera. Pero hay una cosa, en la Inquisición o los mártires de Jesús, esos mártires murieron como mártires de Jesús, no renegaron de Cristo. Así es que no fue una influencia de falsa doctrina. Tiene que ser un pecado mucho más fuerte que la Inquisición. Y solo hay un pecado que en los últimos 10 años está haciendo estrago y desastres en nuestra iglesia evangélica. Desastre. Como lo digo en este estudio que tenemos que se llama Nunca los conocí. Ahí estoy explicando que hace 10 años muchos de los pastores que están aquí deben de recordar a amigos pastores hace 10 años que antes de meterse a este movimiento eran pastores humildes, eran pastores temerosos de Dios, eran pastores respetuosos de la sana doctrina, eran pastores celosos en todo el sentido de la palabra, pero que desde que entraron a este movimiento se volvieron prostitutos. Eso es lo que utilizo ese concepto allí en el tema, nunca los conocí, prostituto. Y ahí explico qué es una prostituta y doy toda la explicación. E inclusive, digo, y esto no estoy hablando, sino que estoy dando las características de la prostitución porque la Apocalipsis menciona a la gran ramera, a la prostituta, y dice que es la madre, o sea que no solamente es ella, sino que tiene una multitud de hijas, a las cuales dice la madre de todas las rameras. O sea, la mamá, o sea que tiene un montón de hijas. Y entonces, ahí explico que la prostituta es una persona, una mujer que vende su cuerpo, o sea, que da su cuerpo a cambio de dinero, que vende su cuerpo a cambio de dinero, y que generalmente trabaja en un lugar que le llaman club, y que generalmente usan luces de toda clase de colores para que la persona pecadora que entre sea deslumbrado por el color y no pueda detectar si la prostituta es bonita o es fea, sino que de esa manera lo enloquecen y esa es la forma que utilizan. Y uno dice, yo explico en este tema, nunca los conocí, no son los mismos síntomas de estas iglesias que hace 10 años eran santas, que hace 10 años eran respetuosas de nuestro púlpito, respetuosas de la alabanza. Nuestros cantantes tenían un respeto profundo por el púlpito. Dios libre mirar bailarinas en los altares, no podíamos ver bailarinas. Los conciertos, ¿recuerdan pastores, los pastores que son señores aquí? Los conciertos de hace 20 años, 25, 30 años, los conciertos de esos hombres de Dios que cantaban en aquella época, un Manuel Bonilla, una Generación de Jesús, los voceros de Cristo de aquel entonces, se cantaba con respeto en el púlpito, con respeto. Imagínense que en aquel entonces estos cantantes subieran bailarinas exóticas. ¿Cómo hubiera reaccionado el pueblo evangélico de aquel entonces? Lo hubieran apedreado, porque en aquel entonces el pueblo evangélico exigía respeto en el altar, en el púlpito. Pero hoy nuestro propio pueblo evangélico,
acude a los grandes estadios para aplaudir al estilo de los mundanos, a los grandes artistas cristianos que se presentan con sus bailarinas exóticas. Igual son los síntomas de una prostitución evangélica, una prostitución espiritual. Como digo, en este tema nunca los conocí. Pastor prostituto, aquel que ha vendido su ministerio, aquel que ha vendido su pureza espiritual, aquel que se ha contaminado, aquel que perdió la virginidad espiritual. Usted podría hablar con el pastor César Flores y podría hablar de uno de sus pastores, de sus líderes, supervisores aquí en Los Ángeles, y le puede preguntar él cómo era este pastor hace 15 años atrás y cómo es ahora. Y se va a dar cuenta que hay un giro de 180 grados, totalmente. Puede preguntarle él cómo era esa iglesia hace 15 años y cómo es ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pastor? Perdió la virginidad espiritual y se volvió pastor prostituto. Y esos son solo para dar un ejemplo, pero cada uno de los pastores conoce pastores que conocían hace 10 años. ¿Qué movimiento? Por supuesto, la plataforma vino de los apóstoles de la prosperidad. Hace unos años hice un estudio que lo hice con dos teólogos, para no hacerlo solo, con dos teólogos. Uno de ellos se llama Miguel Rosell, no lo tengo aquí, se llama La plataforma del falso profeta. Y ahí estamos diciendo que estos apóstoles solo vinieron a hacer la plataforma, preparar todo, para luego, como igual que la serpiente, meternos lo que ellos llamarían la gran visión del último avivamiento del siglo XXI. Y se conoce, le puede poner la cámara para que miren los hermanos de arriba, se conoce como el G12, Gobierno de los 12. Como estamos viendo en esta gráfica aquí, como están viendo ustedes en esta gráfica aquí, este sistema, en esta gráfica, los hermanos que hicieron esta gráfica no la podían haber hecho mejor que como está aquí. Los vínculos que están mostrando en esta gráfica no es una blasfemia, es exactamente bien documentado y bien elaborado. Como usted ve aquí, la palabra, el G, y dentro del G, este es el logo de este señor de Colombia, dentro de la G está el mundo, y paralelo al G está el 12. Nos llama enormemente la atención en todos los investigadores que resulta que el logo del gobierno de orden mundial, que es el sistema del anticristo, es el mismísimo logo. Pregunto, ¿o le pidió permiso este señor, este pastor de Colombia, al gobierno de orden mundial, o está copiando indebidamente el logo del gobierno de orden mundial? ¿O hay gato encerrado en todo esto? Porque al final se va a dar una sorpresa lo que significa G12. Ahora bien, igual cual serpiente astuta, el G12 ha penetrado con unas profundas herejías, que ha penetrado a las esferas más profundas de nuestras iglesias. Profundas herejías. Herejías que jamás, nunca lo imaginamos, que nuestros pastores evangélicos iban a llegar a cometer semejantes abominaciones. Nunca lo imaginamos. Nunca imaginaron aquellos hombres viejos de hace 30 años atrás, aquellos predicadores viejos, algunos ya con el Señor, nunca imaginaron que un día nuestros pastores iban a llegar a cometer cosas tan abominables como las que se están cometiendo en el famoso movimiento G12 o encuentros y todas sus ramificaciones. Todas sus ramificaciones. Sin lugar a duda, todo esto, como dije, está vinculado aquí. Vuélvalo ya a la imagen. Todo eso tiene que ver con aquí el símbolo del orden mundial.
¿Por qué pusimos la Plaza de San Pedro aquí? En este estudio que se llama La Gran Ramera, el estudio de la Gran Ramera, damos el significado de esa Plaza de San Pedro y decimos lo que significa, y por cuestiones que hay niños aquí, no lo puedo dar más detalle, lo que significa algo muy privado de una mujer. Y que en el momento en que la multitud ya está entrando a la iglesia de San Pedro, literalmente ya están fornicando con ella. Entonces, por eso este código está pero ideal, porque aquí es exactamente la matriz del G12. La matriz del G12 tiene dos formas, porque recuerde que tiene una madre y tiene un padre, ¿así es? Entonces, si la madre es la gran ramera, entonces nace de una prostitución. Entonces la serpiente está involucrado junto al gobierno del orden mundial, que es el anticristo. G12, el famoso gobierno de los 12, como ya muchísimos de ustedes tienen bastante documentación, porque nuestros estudios se han sacado, pero no solamente los estudios, no solamente el mío, la página web está llena de múltiples de siervos de Dios que están públicamente denunciando las terribles herejías de este movimiento, las terribles. Es que no es solo su servidor. Déjeme leer a continuación un poco de esto, aunque el tema es bastante largo. Yo sé que muchos de ustedes han trabajado bastante, espero que tengan un poquito de paciencia, por lo menos les voy a dar lo más concreto que pueda darles esta noche para mandarlos a descansar tranquilitos allá. Dice así, déjeme entrar a continuación a explicar lo que fue esta última parte conocido como los encuentros. Así es la última parte que puse. Los encuentros o ocultismo. ¿Es realmente los famosos encuentros un verdadero avivamiento del Espíritu Santo? ¿Es realmente el encuentro una experiencia del cristiano con Dios? ¿Realmente lo que se está practicando el encuentro tiene respaldo bíblico? Ahora, si esto es un movimiento que está ganando almas, ¿por qué solo se está trabajando con los cristianos recogidos de todas las iglesias? ¿Por qué no se está llevando a inconversos? ¿Por qué no se trabaja con los inconversos? ¿Por qué se está trabajando con evangélicos que tienen hasta 25 y 30 años de ser evangélicos? Les hacen creer que todos esos 30 años fue un verdadero y legítimo hipócrita, que nunca fue salvo. Hasta ahora que va al encuentrito de 3 días, el evangélico de 30 años viene diciendo que lamenta profundamente todos los 30 años que perdió, porque hasta ahora que lo llevaron al encuentrito se dio cuenta que todos esos 30 años fue un perfecto hipócrita. Bueno, ¿podemos aceptar eso de un cristiano? Bueno, si usted lo quiere ahí, la otra cosa es más gruesa. Resulta que no solamente son evangélicos comunes y corrientes en nuestras iglesias, sino que son pastores del nivel de el pastor que fue del pastor César Flores aquí en California. De ese nivel estamos hablando. Por razones prudentes no quiero decir el nombre. Si no quiere usted, pregunte al pastor César al final. De ese calibre, pastores de ese calibre. Alguien los entorototó y se los llevó a un encuentro a Colombia, o se los llevó a un encuentro a Guatemala, y ahora están yendo a Miami. Pastores viejonazos, pastores viejos, pastores con ministerio de 40 años, vienen de un encuentrito de Colombia y se han parado en el púlpito en vivo y a todo color y dicen: lamento todos los 40 años que prediqué en este púlpito. Estuve equivocado los 40 años. Hasta ahora que fui al encuentro de Colombia, me encontré con Dios. Pastor de 40 años de prédica en el púlpito. ¿Qué está pasando? El libro de los Hebreos dice
porque habéis crucificado de nuevo al Señor. Entonces ya no queda más remedio. Habéis vuelto a crucificar. En el encuentro, este movimiento, como dice aquí, déjeme leerlo, en las personas que no han asistido al llamado encuentro con Dios, trampolín de iniciación en el llamado G2 o gobierno de los 12, el pacto de silencio impuesto sobre ellas les impide saber con anticipación a qué serán expuestas y sometidas durante los 3 días de su fin de semana. Tal pacto de silencio produce en ellos 3 efectos. Oiga bien interesante. Y los que están aquí que han sido ex encuentristas, espero que sean ex y no sean encuentristas ya. Que de alguna manera se los llevaron a ustedes enredados con lo que sea. Saben lo que voy a decir a continuación, los que han experimentado esto. Saben lo que voy a decir a continuación. Dice, tal pacto de silencio produce en ellas 3 efectos. Número 1, ansiedad. Porque pronto pase este acontecimiento necesario e impredecible. Es decir, hay una ansiedad por aquello, por qué es lo que va a haber, qué va a suceder. ¿Y qué va a pasar en esos 3 días aislado totalmente de la familia, del papá, de la mamá? Completamente secuestrado por 3 días. Hay ese interrogante, esa ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿O qué pasó? ¿O qué sucedió en mí en esos 3 días? Eso primero. Miedo. Miedo a lo desconocido. ¿Y qué va a acontecer? ¿Y qué me va a suceder? ¿Y qué me va a pasar? Y la tercera, dice expectativa. Este último efecto es el más importante, ya que prepara a la persona antes de entregarse a 3 días de retiro, que no sabe cómo serán ni cómo resultarán, porque todo es un hermetismo antes de ir al encuentro. Todo es un hermetismo. La persona lo entotorota, lo lleva, pero no hay mucha información. Así es que todo ese hermetismo es como cuando los guerrilleros en Centroamérica reclutaban a los muchachos y los llevaban a lugares ultrasecretos y no sabían en qué lugar ni en qué parte se iban a hacer las reuniones secretas. O como los satanistas que los llevan con expectativa que no saben en qué lugar se van a reunir, ni saben qué van a tocar, ni saben qué van a ver. Así. Una vez que la persona ha sido reclutada para ir al encuentro y está listo, ya está listo, está anotado, es llevado a un centro de reclusorio, de contacto. En ese centro de contacto donde llegan todos los encuentristas, generalmente la iglesia anfitriona, ahí los recoge un bus, y todos los encuentristas son puestos en un solo transporte, es decir, nadie puede llevar su propio carro, nada, sino que todos van en un solo transporte. Una vez que son puestos en un solo transporte, comienza el momento trascendental para ellos de los 3 días. Incluso comenzamos a revisar la letra y música de nuestras canciones. Noten ustedes que hasta la música música escuchada en los encuentros es del tipo melancólico depresivo. O sea, utilizan música específica que va a tocar las motivaciones de la persona. Música melancólica depresiva, como la canción de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, que produce aquella cosa que lo lleva, que le trae, que lo hacen. Comienzan a trabajar psicológicamente en un trabajo fuertísimo. No, dice, tipo melancólica depresivo, que apunta hacia el interior de las personas, pero no apunta al Señor. Oiga bien qué interesante. Apunta hacia el interior de las personas. Una vez alguien me dijo, le dije, ¿por qué será que los cantantes de ahora cantan cantos bien bonitos, porque seamos realistas, son bien bonitas las letras y todo son bien bonitas,
Son bien bonitas, como tú eres mi universo, como el maestro y todo esto, el carpintero. Suena bien bonita y produce cierta melancolía, pero no produce la vida del Espíritu Santo. No produce lo que producía, como la canción que le mencioné, cuán grande es Él. En la cruz yo primero vi la luz. Mi Dios es real. No produce lo que producen esas canciones. A pesar de que la letra es bonita, pero no produce eso. Porque cuando yo le pregunté a un amigo, me dijo él, ¿sabes por qué, Bolaine? Porque los cantantes de aquella época no cantaban al alma, sino que cantaban a Cristo Jesús. El mensaje no era al alma, era Cristo. Y recuerde lo que dice la Biblia, que Dios no comparte su gloria con ningún hombre. O sea que toda la honra y la gloria debe de ser para Cristo Jesús, solo para Él. Y entonces, en todo esto se prepara música, canción, pero canción que motive el alma, que levante la autoestima. Pero no están predicando a Cristo, no están señalando al Cristo de la cruz del Calvario. Por eso es que digo en este estudio, nunca los conocí. ¿Predicador de cuál Cristo? O sea, sí es cierto, están predicando a Cristo, pero ¿a cuál Cristo? ¿A cuál Cristo? Es cierto que miles de ellos le han hecho recibir a un Cristo, pero ¿a cuál Cristo? Porque de acuerdo al Evangelio que los estoy oyendo predicar a ellos en el púlpito, no es el Evangelio de la cruz. Y si no es el Evangelio de la cruz, entonces no es el Cristo de la cruz del Calvario que les están haciendo recibir a esa gente. Y por eso es lo que digo en este estudio cuando les digo nunca los conocí, cuando el Señor les va a decir, pero Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pero si en tu nombre hicimos prodigios, en tu nombre atraímos multitudes, en tu nombre hasta hicimos milagros. ¿Y cómo le responde la divina respuesta? Apartado de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque ¿qué Cristo es el que les están predicando? Entonces sigamos aquí. Dice, en la cruz, al Señor, a su obra en la cruz, a su excelencia. Esto predispone a los asistentes, sigamos hablando aquí, esto predispone a los asistentes a un quebrantamiento de las emociones, a un estado hipnótico, que puede durar varias semanas o meses, según la intensidad con que fue aplicada por los organizadores y la profundidad con que fue emprendida por cada asistente. ¡Qué tremendo! Los llevan a un estado hipnótico que puede durar semanas, meses, y es por eso que a la persona le hacen 3 encuentros: el preencuentro, el encuentro y el posencuentro. El posencuentro es como el bautismo ya. Es el bautismo de ese espíritu, de esa visión. Se supone que el que ya fue al encuentro completo, al último, ya está listo para ser lanzado. ¿Qué quiere decir? Ya fue impregnado. Fue completamente bautizado por ese espíritu de hipnotismo. Es tremendo. Sigamos un poquito más aquí. Este es algunos de las manifestaciones raras y extrañas que se dan en este movimiento. Pero a continuación, la imagen que yo voy a mostrar, esta imagen no corresponde a un evento evangélico, sino esto es lo que le llaman yoga. La yoga que hoy en día se nos ha introducido tremendamente en los Estados Unidos, tremendamente, y que inclusive se está promoviendo en las escuelas seculares para meter a nuestros niños a un estudio de yoga. La yoga que por supuestamente viene de las partes más profundas del hinduismo. Recordemos que el hinduismo es altamente nocivo espiritualmente hablando, por cuanto el origen profundo del hinduismo es el satanismo. En otras palabras, lo que están practicando estos muchachos bajo esa influencia son experiencias astrales, le llaman, experiencias
supuestamente de un enriquecimiento profundo con otros espíritus. Aquí, en este caso de yoga, como usted está viendo en las imágenes, en esto aquí, en este yoga, esta gente está riéndose, mire aquí. Ellos están, mientras están cayendo en el trance, ellos están, mírelo aquí, ellos están recibiendo espíritus de risa incontrolable mientras están en ese estado hipnótico. Bueno, eso lo hemos visto en muchos shows de televisión. Hemos visto esas manifestaciones. De hecho, lo vemos cada noche en Las Vegas, en los famosos shows que dan de hipnotismo en Las Vegas, y la gente, los voluntarios que asisten a los eventos, shows públicos, se prestan personas y el yoguista hace el efecto y la gente empieza a recibir ese estado hipnótico, a reírse incontrolablemente. Entonces, esta práctica ha sido antigua y viene del hinduismo directamente. Bueno, eso que está viendo usted es yoga. Eso es yoga, mírenlos aquí. Mírenlos aquí a ellos, también es un encuentro de yoga. Mírenlos aquí riéndose, según ellos, trayendo sanidad, porque la risa, dice el hinduismo y el budismo, la risa trae liberación de la propia alma. Y eso es una mentira, porque lo que trae liberación al alma es la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, eso nosotros lo estamos viendo, lo habíamos visto por años, por siglos, en el movimiento yoguista. Pero en este momento, nuestros evangélicos lo están practicando en vivo y a todo color, en los encuentros y en los grandes eventos de los apóstoles de la prosperidad. A continuación, lo que estamos viendo aquí es una fotografía evangélica. No, estos ya no son yoguistas. No, aquí son evangélicos. Mírenlo. Esa es la misma experiencia, solo que el uno es de yoga y el otro es evangélico. Pero son las mismas experiencias. Esta preparación y espera produce en la persona un paulatino sometimiento a lo que vendrá, una disposición a aceptar positivamente lo que allí se dicte y una preadaptación a la nueva perspectiva que tendrá allí en más. Una vez haya finalizado el encuentro, de este modo el factor sorpresa ha sido puesto en marcha, aumentando en forma creciente la angustia y la esperanza. En las personas que ya han asistido al encuentro, el pacto de silencio produce en ellas dos sentimientos encontrados. Por un lado, produce un sentimiento de superioridad. Estuve en el encuentro y sé todo lo que sucede allí. Mi nueva experiencia es mayor y más madura que la de aquellos que no han pasado por él. Pero por otro lado, un sentimiento de temor invade al principiante, al participante. Estamos hablando de los dos. Uno que viene con la soberbia y el orgullo, que fui al encuentro, nadie me hable del encuentro, yo sé lo que es el encuentro, y con esa prepotencia. Esa es la primera parte de las dos caras que tiene el encuentrista. Pero viene la otra también, que invade. Aquí estamos en una imagen hablando de el código de silencio. Lo que digo en la primera parte y en la segunda parte, la verdad oculta está del G12. Los encuentristas vienen hablando de maravillas del encuentro. Vienen diciendo que lamentan todos los años que perdieron, que hasta ahora se encontraron con Dios. Y cuando uno le pone, pero doña María, ¿qué le hicieron en el encuentro? No te puedo contar. Pero doña María, ¿y cómo es que no te puedo contar? Si quieres, tienes que ir al encuentro. No, pero doña María, pero cuénteme. No te puedo contar. ¿Por qué? Porque doña María hizo un pacto de silencio. Y ese pacto tiene le han impregnado una serie de consecuencias si ella rompe ese pacto. La misma severidad de advertencia que tiene un satanista si rompe su pacto de silencio de lo que hizo en la misa negra. La misma severidad de advertencia que tiene una monja o un jesuita o un Opus Dei si dice lo que se hace en sus eventos en secreto. Sigamos a ver aquí. Este temor es complejo. Aquí está.
en el pacto de silencio, es parte de las razones del pacto de silencio. Temor a romper el pacto, temor a perder todo lo recibido allí, porque al decirlo puede perder las promesas que recibió en ese pacto. Se tiene que mantener. De ahí que agarramos hermanitos y hermanitas que están hasta las narices, pero hasta las narices metido en esto. Y por más que la propia esposa o el esposo trate de sacarle, no lo quiere soltar. Entonces dice, temor a perder todo lo recibido allí, temor a publicar, aquí esta es la otra razón que dicen los expertos en psicología cristiana, temor a publicar las humillaciones a las que haya sido expuesto. Por estas razones, ya que en el encuentro se vomitó, lloró, rió descontroladamente, se revolcó en el suelo, gritó, se orinó encima, se arrastró como una oruga, como serpiente, realizó actividades infantiles, o sea que recuerde que ahí lo llevan a ellos a las regresiones, lo revuelven a la niñez y hasta le dan un carrito, y a las señoras ya de 60 años le dan una muñeca y las ponen a jugar como niñas y todo el asunto ahí. Entonces la llevan, dicen, actividades, se revolcó, dice infantiles, regresó al seno materno, la regresión, lo llevan a las famosas prácticas de las regresiones, recordó viejos pecados ya perdonados y olvidados por Dios y aún por él mismo, porque hasta antes de ir al encuentro ya ni se acordaba, pero como allí le dieron un papelito y le dicen que tiene que escribir los pecadillos nunca confesados a su esposo o viceversa. Y entonces la hermanita, yo nunca, siempre le oculté a mi esposo este pecado. Y vuelven de nuevo a sacar aquellos pecadillos que ya Dios los había olvidado. Porque el día que usted se convirtió a Cristo, Dios prometió lanzar sus pecados a lo profundo de la mar y nunca más volverse a acordar de ellos. Ahora, si Dios prometió lanzar sus pecados a lo profundo de la mar, ¿qué autoridad tiene usted para volverlos a revolcar? Qué peligroso, qué triste. Y hay personas que ya no van a salir porque ya se están impregnados con el espíritu del anticristo y no van a soportar esta verdad. No la van a soportar. Recordó viejos pecados ya perdonados. Aquí está. Las famosas regresiones, peligrosísimo. ¿Sabe de dónde viene la palabra regresión? ¿Alguno de ustedes sabe de dónde viene la palabra regresión? La palabra regresión viene de la palabra hipnosis. Hipnosis. Cuando usted busca la palabra hipnosis y le pregunta al diccionario el sinónimo de hipnosis, lo lleva a la palabra hechizo o hechicería. ¿Qué están haciendo los evangélicos practicando esto? Hechizo, hechicería es satanismo. Regresión es satanismo. Un psicólogo, un parapsicólogo le hace a la persona, ¡bum!, cayó en trance. Y entonces lo saca para llevarlo a la regresión, según el psicólogo, para descubrir cuál es la razón de esta persona amargada y que nunca supera. La regresión es sumamente peligrosa y es condenable contra todo principio en las Sagradas Escrituras. Algunos dicen, en los encuentros dicen que esto es importante porque es la forma en que se puede quebrar con los pecados generacionales, o como le llaman ellos, maldiciones generacionales. Según ellos le hacen creer al pueblo evangélico que usted, ya siendo evangélico por muchos años, a pesar de tener 25 años de ser evangélico, todavía usted está acarreando maldiciones generacionales. Y hasta que usted no quiebre con esas maldiciones generacionales, usted no va a ser un cristiano libre. Pregunto, ¿es que acaso Cristo Jesús no hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario? ¿No perdonó en su totalidad todos nuestros pecados Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿O solo perdonó en partes y en parte no perdonó?
¿De dónde viene la doctrina de las maldiciones generacionales? De las monjas, de los curas. Esa es una doctrina católica. Por eso inventaron el purgatorio. Por eso inventaron las famosas misas. Por eso inventaron las famosas confesiones. Así es que es increíble cómo nuestro pueblo evangélico fue obligado a desprenderse de sus efectos personales, fue manipulado a su psiquis, a sus emociones, fue engañado y en cierto modo quizás supuestamente secuestrado e indefenso en un paraje lejano y solitario, incapaz de regresar por sus propios medios ya que no tiene inmovilidad propia. No hay medio de transporte y le han quitado su celular, su grabador, su firmadora, su cámara fotográfica, incluso su reloj. Aparte, está debilitado mentalmente, físicamente, ametrallado por una constante música con o sin letra subliminal y repetidamente hasta el cansancio le encuentran. O sea que es un perfecto lavado de cerebro como hacían los comunistas en la década del 70. O como le hacen a los jesuitas en los famosos retiros, hoy lo están practicando nuestro pueblo evangélico. Tremendo. El temor a romper el pacto de silencio, el temor a lo que puede ocurrir por atreverse a contar lo que aconteció en el llamado encuentro con Dios, el temor a que le inicien acciones judiciales, ya que no dispone de las pruebas legales para efectuar la denuncia. El temor a ser acusado por difamación. El temor al ser considerado de que hay toda una poderosa estructura detrás de los encuentros. El temor a que su vida y la vida de su familia pudieran supuestamente correr peligro al comentar lo que ahí se contó. ¿Por qué? Esto es una realidad irreversible, lo que estamos hablando de esa parte. Muchas de nuestras hermanas que han ido a los encuentros contaron pecadillos que nunca le habían contado a su esposa. Y cuando estas hermanas se quieren salir de los encuentros, el pastor viene y le dice: si tú te sales, tu esposo conocerá toda la verdad y esta iglesia sabrá toda la verdad quién eres tú. ¿Y lo sabe o no lo sabe? Pues sí, porque contó todo en el encuentro. Contó la hermanita los secretitos más profundos que nunca le contó a su esposo. Y viceversa el esposo. Entonces, o se mantiene con la boca cerrada en el pacto de silencio, o será objeto de difamación. Su vida pública será puesta en la iglesia. Será objeto de persecución. Será aislado. Y el gran problema es que si el matrimonio está metido en el encuentro y uno de los dos se dio cuenta que todo esto es antibíblico, pero el otro cónyuge no está convencido, no solamente está el temor a la difamación, sino el temor a perder su propio matrimonio, como ya ha sucedido múltiples de veces. Pregunto, ¿usted cree que esta práctica viene del Espíritu Santo? ¿Es la forma como Dios trabaja? ¿Es manipulador nuestro Señor? ¿Manipula las almas de esa manera? Entonces, volvamos a la regla de oro. Lo que digo en este tema nunca los conocí. ¿Sabe cuál es la regla de oro? Lo que Jesús dijo: el árbol se conoce por sus frutos. El árbol malo dará malos frutos y el árbol bueno dará buenos frutos. Así es que por sus frutos los conoceréis. El fruto, ese fruto. Pero sigamos, porque tengo un video de sorpresa fuerte. Lo van a estrenar ustedes esta noche. Fuertísimo. Lo van a estrenar. Ya terminamos esta parte, ¿verdad? Sí, vamos aquí. Públicamente estos hechos, con todo este paquete, se logra que, aunque quizás nunca le hayan amenazado formalmente con ninguna maldición sobre su vida por hablar de lo que sucede en los encuentros, se inhiba y no cuenta nada. He citado comentarios del misionero y pastor argentino
Andrés Neoda, y abajo pongo una serie de documentación que tenemos en este estudio. A continuación vamos a poner una experiencia que posiblemente algunos hermanitos aquí ya la han pasado, que han ido a los encuentros, que algunos todavía están titubeando y otros, gracias a Dios, que han logrado salir. La Biblia dice: salid de en medio, pueblo mío, para que no recibáis sus plagas. Si alguno todavía está metido y todavía hay esperanza para él, es mejor que ponga atención, porque no, como dije, no lo voy a dar todo, porque yo sé que muchos han trabajado, pero hoy quiero decirles: prepárense dos cosas. No voy a dar todo lo demás. Prepárense, acuérdenme de dos cosas antes de esto. Uno, tengan una hoja en blanco, porque les voy a mostrar lo que se oculta detrás de la palabra G12. Y dos, acuérdese que le voy a tocar otra parte importante sobre este asunto. Pero vamos primeramente al video. La segunda va a ser, le voy a demostrar que el hermano del Señor Santiago explica que hay tres grupos en estas iglesias de los encuentristas. De los tres grupos, dos de ellos todavía se pueden rescatar. El tercero, no hay nada que hacer. Si alguno de los hermanos, esposo o esposa está aquí y está entre esos dos grupos, hay esperanza todavía. Pero eso se lo voy a explicar ya en la parte final. Primero, vamos a continuación. Lo que va a haber es un encuentro, es la despedida. ¿Cómo se llama? Si cuando ya están terminando, están saliendo de la casa del encuentro y los están montando al bus. Lo que usted va a ver allí es en vivo, es real, es un encuentro en Cancún, México, de una de las iglesias del G12. Lo que supuestamente están mostrando ellos es el espíritu de borrachera, el espíritu de risa, como una manifestación del Espíritu Santo. Pero el apóstol San Pablo dice que donde está Dios hay orden, porque Dios es Dios de orden y no Dios de desorden. Lo que a continuación le voy a mostrar, por favor, tómelo con madurez. Y solamente no se deje llevar por las emociones. Júzguelo a través de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. No sea como el católico, que como él no conoce la Biblia, sino que él ha sido motivado en su religión por espíritu de idolatría. Y entonces el idólatra es cuando le tocan a su ídolo su punto sensible de idolatría, se levanta y se va. No está dispuesto a confrontarse con el espejo, que es la palabra. Pero ustedes ya conocen la palabra, así que si alguno está ahí, sea lo suficiente fuerte para confrontar lo que va a ver en el video y traiga a la memoria la bendita palabra del Señor. La palabra del Señor dice que más el fruto del Espíritu, yo le llamo, ¿cuál es la evidencia del fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia del fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber que alguien ha sido bautizado por el Espíritu Santo? Pablo habla de la regla de la evidencia. Y es amor, paz, serenidad, templanza. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir templanza? Control de sí mismo. Pregunto, ¿una persona que está borracha tiene control de sí mismo? Dígame la verdad, hermano. ¿Una persona borracha tiene control de sí mismo? ¿Podríamos decir entonces que la borrachera espiritual es del Espíritu Santo cuando Pablo dice que los frutos del bautismo del Espíritu Santo es la templanza? Estoy hablando de Gálatas capítulo 5, 22, los frutos del Espíritu Santo. A continuación, agárrelo con madurez, pastor. A ver, con mucha madurez, tómelo.
Mírenlo cómo lo están jalando, mírenlo, mírenlo. Posiblemente algunos de los de ustedes han visto esa experiencia en vivo también. Esto se practica y se está practicando en Los Ángeles, aquí en Los Ángeles. Esto es delicado, hermano. La Biblia dice que el fruto es lo que le determina. Primera de Corintios capítulo 12 habla el apóstol San Pablo de los dones del Espíritu Santo. Y Pablo dice que el Espíritu se sujete a los profetas y que Dios es Dios de orden y no Dios de desorden. Las manifestaciones que ustedes están viendo ahí son evidentes. No son recién convertidos, son evangélicos de muchos años. El cambio que allí hemos visto es nulo. La forma, yo no me considero legalista, pero tampoco me considero liberal, porque la iglesia tiene que tener un equilibrio. Todo tiene que tener un respeto, todo tiene que tener un equilibrio. La vestimenta en que están estos encuentristas deja mucho que desear. Deja mucho que desear de cristianos supuestamente evangélicos. La música que se está utilizando en el momento, como dijimos ahí, como bien lo decía Marcos Nauda, todo es pragmático, todo es hipnosis. Trabajan con las emociones. Los gritos que ahí vemos, las manifestaciones que ahí vemos, nos dejan muchas interrogantes. Lo que ahí se practica, a menos que nosotros creamos en esta noche que se puede mezclar el aceite con el agua. No se puede mezclar el aceite con el agua. Ni pueden salir dos clases de agua de una misma fuente. O es dulce o es amarga. No se puede mezclar el evangelio con paganismo, no se puede. No se puede mezclar palabra con espirituismo. No se puede mezclar palabra con código de silencio, una práctica de los satanistas. De manera que el video habla más por sí solo, aunque el estudio es mucho más largo. En esto que estamos hablando, la última parte, ocultismo. Yo creo que es prudente, que quería ponerle esa parte ahí. Es duro, es impactante, es la primera vez, es más, es la primera vez que estamos poniendo algo así en público, en esta equilibrio. Un hermano en Cancún este domingo, en Cancún, llegó él con su familia y me dijo: hermano, le traigo este video. Dijo, yo lo tomé porque yo era el camarógrafo, era líder del encuentro. Aquí está la prueba, me dijo. Prueba.
Hermanos, por todo esto que estamos viendo y se está moviendo en todo esto, es la más grande evidencia de que Cristo viene. No solamente porque el mundo está temblando, no solamente porque estamos viendo que el planeta Tierra está, ahora sí bien citó el pastor Luis Ventura esta tarde, bien lo citó, Isaías 19, cuando dice, porque temblará la tierra en esos días como un borracho. En este momento la tierra está como un borracho. Está temblando exactamente como un borracho. Está temblando como un borracho. Así es que no solamente estamos viendo las evidencias en la iglesia, sino que lo estamos viendo en el mundo. Entonces, mi hermano, por eso sabemos que Cristo viene. Pero le dije que habían dos cosas antes de llevarlo a esta reflexión. Apunte usted en la hoja en blanco la palabra G en mayúscula. G en mayúscula, apúntenla. Vayan conmigo. G en mayúscula. Ahí la tiene. G en mayúscula. Ahora, la palabra G significa gobierno. Gobierno. El 12 es un número cabalístico que los del gobierno de orden mundial, recuerden que ellos son cabalísticos, trabajan con la cabalá. Entonces los números en el orden mundial tienen simbología. Es por eso que el gobierno de orden mundial utiliza la palabra G con el 12, porque 12 significa universal. Ahora, si 12 significa universal, anteponiéndole la G, ¿qué diría? Gobierno de orden mundial. O sea, ¿qué es el gobierno de orden mundial o gobierno universal? Es el sistema de la bestia anticristo que están trabajando para instalar al hijo de Lucifer como el gobernante Mesías del planeta Tierra. En los últimos años usted ha oído la palabra globalización como nunca antes en la historia. Globalización o gobierno de orden mundial. El gobierno de orden mundial que es trabajado por la Illuminatis, la crema innata del satanismo mundial. Y que en estos momentos ellos sienten que ya están listos para que el gobierno de orden mundial ya esté preparado. De hecho, el año 2009 se consolidó prácticamente, se consolidó el gobierno de orden mundial. Y así lo explico en uno de los estudios que tenemos ahí, que lo vamos a estar allí en la parte de atrás. Se llama Nuevo Orden Mundial, lo va a ver ahí, no pude tener copia de él aquí. Se llama Nuevo Orden Mundial. Ahí estoy hablando como ya, citando a los periódicos aún estadounidenses, que hablaron del G20. ¿Recuerdan la famosa G20? Que se llevó aquí en Pittsburgh, Pensilvania. Cuando terminó la junta, dijo, todos los periódicos, New York Times y todo eso, dijeron, ahora los 20 salen listos para la instalación del gobierno de orden mundial para el 2012. Nótense una cosa, si Cristo no viene en todo este año por su iglesia, si la iglesia no es arrebatada en todo este año, el año 2011 y 2012 son considerados, incluyendo, es que increíblemente los tres son considerados cabalísticos, 2011, 2012, 2013. Así es que vamos a ver cosas, si Cristo no ha venido, cosas más feas que las que estamos viendo. Entonces, así es que ellos están hablando de eso del gobierno de orden mundial. Ahora, si el gobierno de orden mundial es el sistema del anticristo, entonces aquí tiene que estar el número de hombres. ¿Recuerda el pasaje de Apocalipsis 13, versículos 16, 17, 18? ¿Lo tienen? Se lo digo de memoria, Oiga bien lo que dice. Dice, y hacía que a todo, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga el número de la bestia. El que tenga entendimiento, o sea, ¿de qué está hablando? O sea, está diciendo esto para la mente que tenga entendimiento. Dice, el número es un número de hombre. ¿Qué está diciendo el número de hombre? En la traducción en el griego dice, es un número de un sistema de gobierno universal. O sea, es el número del sistema del gobierno universal.
¿Cómo se llama el organismo que va a instalar al anticristo? ¿Cómo se le está llamando? Gobierno de orden, el nuevo orden mundial. Así es que si el nuevo, Juan dice, es un número de gobierno humano. O sea, ahí está. Si este sistema es del gobierno humano, ahí está el número. ¿Qué quiere decir? Que donde lo busque usted, va a encontrar el número. El número, y su número es, dijo, ¿cuánto? Y su número es 666. Ok, vamos a ver aquí. Mírenlo aquí entonces. G12. ¿Qué dijimos que significa G12? Gobierno universal o gobierno de orden mundial. Ahora, desglosemos esta misma sigla, desglosémoslo de la siguiente manera. Otra vez, G mayúscula, pero ahora el 12 lo va a dividir en dos. En lugar de poner 12, va a poner 12 pero en 2. ¿Qué números serían entonces? 6 más 6. ¿Listo? 6 más 6. Ahora, ¿qué forma tiene la G? ¿Ya la escribió? ¿Qué forma tiene la G mayúscula? 6. Seguido con otros dos 6, ¿qué diría? ¿Qué número está leyendo ahí? ¿Qué es exactamente lo que provoca el sistema del anticristo si entra a la iglesia? ¿Qué es exactamente lo que provoca? Destrucción, apostasía, rebeldía. ¿Cuáles son los frutos desde que entró el G12 a nuestra iglesia hace 10 años? Sistema de anticristo. Por favor, ábrame todos ustedes ahí. Judas capítulo 22. Versículo 22. No, recuerde que no tiene capítulo, ¿verdad? Judas 22. Judas, por si alguno por casualidad no sabe dónde queda, es antes de Apocalipsis. Por aquello, ¿verdad? ¿Lo tienen listo? Les dije que en estas iglesias de los encuentristas o de la prosperidad o del apostolado hay 3 grupos, ¿cierto? 3 grupos. 2 de ellos todavía se pueden salvar. El último, no hay nada que hacer. Vamos con el primero, ayúdenme a leerlo, la primera parte, el primer grupo. Léamelo, ¿qué es lo que dice? A algunos que dudan, convencedlos. La primera parte. Espera un momento. Existe mucha gente linda dentro de estas iglesias y de los encuentristas, hermanos que aman a Dios, pero que desgraciadamente fueron llevados o arrastrados o que se convirtieron ahí, pero que ellos en su interior profundo de su corazón, ellos sienten que lo que se está haciendo ahí no es correcto, pero al mismo tiempo tienen miedo, lo que dijimos ahí por el código, tienen miedo, no están seguros si al salir se van a blasfemar con Dios, si están haciendo lo correcto o no están haciendo lo correcto. ¿Qué es el papel de nosotros? Convencer a esos que dudan y decirle, mijo, aquí están las evidencias bíblicas. Bíblica, porque en este caso nosotros tenemos que ir con la Biblia, no como ellos, que ellos se van a ir difamando, diciendo cochinadas y maldiciones y todo. Dios no nos ha mandado a maldecir a nadie. Nosotros no tenemos por qué maldecir a nadie. Es más, la Biblia dice que si alguien te pega en una mejilla, dice que voltees la otra mejilla. Nosotros no debemos de pagar mal por mal. No debemos. Así es que en ningún momento debemos de odiar, jamás, nunca debemos de odiar a ninguno de estos hermanitos que han caído en eso. Porque el odio no es fruto de un cristiano verdadero.
Ni nunca debemos de maldecir, ni debemos de resignarnos que se vayan al infierno. No, eso nunca debe de ser nuestra posición. ¿Sabe por qué? Para nosotros es fácil decir que se vayan al infierno, pero para Jesús es muy duro, porque Jesús fue quien derramó hasta su última gota de sangre por esas almas. Si nosotros no podemos odiarlo. El primer grupo de hermanitos que están ahí, dudan ellos, aman al Señor. Dice, a los que dudan, convencedlo. Segundo grupo, ahora sí, dígamelo, hermana, el segundo grupo, ahí está, segundo grupo. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, ahí está, para ahí. Cuando uno busca a los expositores que expliquen más esta parte, muchos expositores dicen que ese otro grupo podría ser parte muy vinculante sanguíneamente hablando de usted. Es decir, pariente suyo que tiene metido hasta las narices ahí. Puede ser hijo, puede ser hija, puede ser su esposo, su esposa. ¿Entiende? Este grupo, lo que da a entender según el expositor es, ese grupo peléelo, arrebatándoselo, como decía el rey David cuando le dijo al rey Saúl, ¿recuerda? El rey David cuando venía, dice, el lobo o el león y le agarraba una de sus ovejas, él se iba tras ese lobo, tras ese león y le arrebataba la presa de su boca. Entonces, algunos lo que dicen es que si ese segundo grupo puede ser tu propio pariente, entonces dice que vayas y si es posible, eso es lo que dice un original, dice que lo jales en que sea del pelo, pero que lo traigas. Arrebátalos, peléalo. Pero en una forma espiritual estamos hablando, ¿va? No me vaya a malinterpretar usted como los movimientos sectarios. Una forma espiritual. Y recuerde, la mejor arma es la palabra y la oración. Porque la palabra es la espada del Espíritu Santo. La mejor manera de enfrentar la apostasía es con la palabra. Recuerde cómo se enfrentó el Señor a Satanás el diablo. ¿Cómo se enfrentó el Señor a Satanás el diablo? En el ayuno de 40 días. Con pura palabra. Y el diablo es como dicen en Costa Rica, tan cara de barro, que el diablo vino con la propia palabra dentro de Jesús, citándole la palabra. ¿Sabía eso usted? ¿Ya leyó todo el parte de la tentación? Dice, escrito está. Venía él, le dijo, come, haz que esas piedras se conviertan en pan. Vamos, lánzate de ese pináculo, porque escrito está que a sus ángeles mandará. Le estaba citando que el Salmo 91, es propio Satanás. Pero claro, le citaba solo la parte que le convenía. Pero el Señor, pero no citaba los otros, y el Señor ¿con qué derrotó el Señor a Satanás, el diablo, ahí en la tentación? Con la palabra. Arrebáteselos, agárrelos del pelo espiritualmente hablando, pero con la palabra. Esos dos grupos pueden ser rescatables todavía. El tercero, mire lo que dice. Termíneme de leer la última parte. El tercero, léanlo en voz alta. De otros tened misericordia con temor. Sí, con temor. Hermano, nosotros nunca debemos de alegrarnos. Porque un hermano de nuestra iglesia o siervo pastor haya caído en apostasía. Nunca debe de ser objeto de gozo, sino de misericordia. De otros tened misericordia. Pero están ya tan metidos, ellos ya están lo que yo le llamo bautizados por el espíritu del anticristo, que ya no van a salir.
En otras palabras, ellos ya fueron bautizados por el 666. Ya no van a salir. No van a salir. Por más que usted trate de explicarlo, por más que usted trate, ya no lo va a sacar. Ya no hay. ¿Por qué? Porque ya probaron del camino de Balaam. Probaron del camino de Balaam. Y como dice Pedro, ya no queda más remedio. O los hebreos. Entonces, ¿qué dice ese último punto? Tened misericordia de ellos, aborreciendo aún sus propias ropas contaminadas. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Luchemos por los dos grupos que todavía podemos rescatar. Peleemos mientras llegue el arrebatamiento de aquellos hermanitos que dudan y de aquellos parientes que lamentablemente los tenemos metidos ahí. Peleémoslos, porque Cristo viene pronto. Estamos muy cerca, hermano. Esta batalla que estamos viendo, esto que vimos en el video, la más grande evidencia, hermano, de que el arrebatamiento está a las puertas. Y esto que a continuación vamos a ver, va a suceder muy pronto. Por favor, pastor, le voy a pedir que vuelva otra vez a apagar un poquito la luz para que miremos. La Biblia dice que el arrebatamiento de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojo. Estamos siendo testigos de grandes cosas extraordinarias. Estamos siendo testigos de hechos que nos han conmovido, como el terremoto de Chile, como el terremoto de Haití, que mañana y domingo estamos hablando de las señales del fin del mundo. Hermano, ante nuestras propias narices, hace apenas mes, 3 semanas, 280,000 almas perdieron la vida en 1 minuto. Porque eso duró el terremoto de Haití, 1 minuto. En 1 minuto, 280,000 almas aquí en nuestro hemisferio. Y un país y un planeta que está en jaque. Son los primeros 10 años de un siglo XXI que arde. Si con todo lo que está pasando ya no nos conmovemos, yo creo que ya no hay nada que hacer. El Señor Jesucristo dijo: pero cuando vosotros viereis todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo.
Él dice que esto puede pasar dentro de un mes o que puede pasar esta misma noche. La pregunta es, ¿están ustedes preparados? ¿Estarían listos para irse con el Señor si esta noche viniera? El sábado antepasado, el sábado 27 de febrero, 3:30 de la mañana, los chilenos fueron estremecidos. Y para muchos evangélicos de Chile, estuvieron seguros que había llegado el momento del rapto. Pregunto, así como los sorprendió a ellos a las 3:30 de la mañana, así podría ser el arrebatamiento de la iglesia. ¿Están ustedes preparados? ¿Aman al Señor en su corazón y esperan su venida? Porque el apóstol San Pablo dice, por los demás hermanos, una corona de justicia me espera, y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman y esperan su venida. O sea, debemos de esperar máximo con todo lo que estamos viendo. Debemos de estar alertas, preparados, velando. ¿Qué quiere decir velar? No quiere decir que no va a dormir físicamente, sino que quiere decir velar es que su espíritu esté a la expectativa ante la venida del Señor en cualquier momento. Que cuando usted se acueste, le dé las gracias a Dios y diga, Señor, estoy preparado si vienes esta noche. Que esperes la venida del Señor, ya sea en la noche o que lo esperes en el día, pero que tu corazón espere esa venida. Eso es velar, estar esperando en su corazón. Yo voy a pedirles que inclinen su rostro ahí donde están en su banca, todos, sin excepción. Solo inclina tu rostro por un minuto. Y oremos esta noche porque, Dios mío, con lo que está pasando, vale más que salgamos de la iglesia, pero a cuentas con el Señor. Porque no sabemos si podemos regresar mañana. Sobre todo en estos momentos donde California está, pero al rojo vivo. Con mucha más razón. Ahí con su rostro inclinado, por favor, en banca. Arriba, abajo, allá en la sala, a los lados. Por favor, todos con su rostro inclinado. Con su rostro inclinado. Pídele al Señor que te dé la oportunidad de irte con Él. Y mientras están orando en silencio, yo quiero pedir, si hay algún joven o alguna jovencita, escuche, si hay algún joven, alguna jovencita, señor o señora, que por alguna razón todavía no está salvo, solo repita en su banca donde está la siguiente oración de perdón. A ver, repita conmigo, dígalo así, diga así. Señor Jesús, vaya repitiéndolo. En esta noche, a ver, joven, jovencita, señor, señora, solo los que no están seguros de ser salvos repitan esta palabra. Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y Salvador de mi vida. Y diga esta palabra. Acepto esta noche, dígalo, el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa, dígalo así, que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora solo los que están pidiendo perdón nada más, solo los que están pidiendo perdón. Digan 3 veces conmigo la siguiente palabra. Digan así. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Ahora con todo respeto voy a pedir, los que están allá arriba, los que están atrás y los de aquí adentro,
salgan de su banca y vengan aquí al altar, que los quiero bendecir aquí en el altar. Vengan para acá. Los de allá arriba, ayúdenme los líderes a encaminarlos a que bajen por las gradas. Los voy a esperar aquí porque los quiero bendecir. Los quiero depositar aquí en los brazos de Jesús, aquí en el altar. Vengan pasando de allá arriba, de los lados, de donde estén recibiendo a Jesús. Vengan al altar. Vengan al altar. Bendito es el nombre de Dios. Vengan al altar. Voy a pedir al pueblo de Dios que se ponga de pie en esta noche, mientras los líderes nos van ayudando a acomodar a las almas que están bajando, que vienen para acá a recibir a Jesús. Ayúdenme ábranmele paso a los que vienen a recibir al Señor. Ábranmele paso a los que vienen. Ayúdenme los líderes. Ahí viene una señora que viene pasando para el altar y los que vienen detrás. Ayuden ahí los líderes a abrir el campo. Que las almas que han bajado, que vienen de arriba, que pueden llegar hasta acá para ser bendecidos, para orar por ellos, para depositarlos en los brazos de Jesús en esta noche. Por favor, el pueblo de Dios extienda sus manos para bendecir a las almas que están aquí en el altar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el santo nombre que es sobre todo nombre, en el santo nombre de tu amado Jesucristo, yo te pido una bendición especial, Padre, pero muy especial, Señor, por la vida de cada una de las almas que han pasado al altar, Señor. Algunos a recibirte por primera vez, otros a reconciliarse con usted, Señor. Pero de igual manera, Padre, los deposito en tus manos esta noche y los declaro, Señor, hijos de Dios, conforme a la palabra de San Juan 1:12, a la promesa de San Juan 1:12, que dice así: y a los que les recibieron les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Bajo esa promesa, Señor, los declaramos libres de toda maldición y de todo pecado y de todo reclamo que Satán quiera hacer de sus vidas. Por las llagas del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, los declaramos sanos de toda enfermedad en sus cuerpos. Y declaramos esta noche que sus nombres son escritos en el libro de la vida desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.